Bona tarda. Moltíssimes gràcies per venir. Des de la Sullivan, és a dir, la Berta Subirats i jo mateixa, volem agrair al Festival Tocats de Lletra la confiança que ens ha fet enguany, perquè ahir vam poder organitzar l'acte de Cluenda i avui tenim l'oportunitat de tornar a comissariar un any més aquest cicle que es diu País Petit. I hem pogut convidar fins ara poetes de renom, com per exemple Berta Pinyán, Chus Pato, Mariluz Esteban, José Basarrión Andía, l'Alba Cid, molts poetes, i tenim la sort de poder participar d'aquest petit miracle que es fa aquí cada any a Manresa, que és aquest recital en el qual podem escoltar poemes en gallec, en asturià, en català i en euskera. Si hi ha una capital d'aquest país petit és evidentment Manresa. Avui el cicle porta per títol Eina i destí, perquè els poetes que ens acompanyen fan de la poesia una eina de transformació del món a través de la paraula, assagen un nou món, la possibilitat d'un món diferent i al mateix temps destí per fer precisament del món un lloc més poètic. El poeta, músic i filòleg asturià Xaime Martínez fa de la poesia eina destí en els seus poemaris reconeguts amb premis de prestigi, però també amb el convenciment que la paraula es multiplica si es fa cançó. Entre els reconeixements que ha guanyat destaca el Premi Nacional de Poesia Joven Miguel Hernández i de l'any 2019. El seu darrer poemari, Pàbilon, serà publicat en unes setmanes per l'editorial Ultramarinos i, a més, és interessant que aquest any la reflexió dels poetes, de molts d'ells, es fan també a través d'assajos i d'investigacions. Per exemple, ell és doctor en investigacions humanístiques amb una tesi sobre les baralles literàries del segle XVIII, que és d'entrada així bastant interessant. El poeta basc Jon Herediaga ho fa en versos recollits en els seus 7 poemaris, alguns dels quals han obtingut premis com el Premi Nacional de la Crítica i el Premi Euskadi de Literatura, però també en assajos de filosofia. És doctor en antropologia cultural i treballa com a professor de filosofia. El seu darrer assaig es diu, en euskera no ho sabré dir, no m'atreveixo a dir-ho, dic la versió que té en la traducció al castellà, Nombre y ser sobre la palabra poética. La poeta catalana Gemma Gorga fa de la poesia eina i destí en cadascun dels seus excel·lents poemaris, però també en els seus assajos, així com amb les classes de literatura que imparteix a la universitat. Ha exercit també com a traductora, traduint, per exemple, els poetes indis de parla anglesa Dilip Chipre i Kamala Das, i així com el poeta nord-americà Edward Hirsch. Treballa com a professora a la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona i tal com vau veure ahir a l'espectacle, els que hi éreu a l'espectacle present, la seva poesia ha marcat profundament l'obra de molts poetes. Ahir la citava Adrià Targa, avui aquí em fa molta il·lusió dir que jo també soc una absoluta admiradora de la poesia de Gemma Gorga. Finalment, la poeta gallega Núria Vil, reconeguda per la contundència del seu recitar, prova de canviar el món a través de la paraula i la performance com a instrument de denúncia. La seva obra se centra a portar la poesia més enllà del registre escrit i brida formes d'art experimental amb un fort discurs marcat pel compromís social des de l'antiracisme, el transfeminisme i altres lluites interseccionals. L'any 2024 va estrenar Delincuente, un curtmetratge basat en el seu poema homònim inèdit sobre la història obrera de la ciutat de Vigo. Escoltar-la és veure en un escenari com la poesia vol ser altre cop eina i destí. Moltíssimes gràcies per venir en aquest lloc tan especial, en el qual també demanem que la poesia en sigui refugi. Gràcies.
Bona tarda, jo sóc el Xaime Martínez. Moltíssimes gràcies a la Mireia i a la Berta per convidar-me i al Festival Tocats de Lletra. Em passaré ara al castellà perquè em fa vergonya parlar així davant de tanta gent il·lustrada. Bueno, voy a leer 3 poemas de este libro que ya está impreso pero no está aún en librerías, que se titula Pabellum. Pabellum es una palabra asturiana que no se sabe muy bien qué significa. Es una palabra que aparece en algunas canciones de un grupo social reprimido en Asturias que se llaman los Vaqueiros de Alzada. Y esta palabra no se sabe qué significa. Aparece en las canciones y se supone que es una onomatopeya del sonido de la pandereta. Entonces me gustaba especialmente porque refleja un poco esa búsqueda del no sentido, pero a la vez de la llamada al baile, ¿no? que constituye el centro de este libro. Voy a comenzar con una advertencia que está basada en una cosa real que me contó mi abuela, que es que en el pueblo no había mucho papel. Entonces el papel de periódico se utilizaba para el cuarto de baño y los bocadillos los envolvían con hojas de berza. Este poema dice así. Este poema llega envuelto nuna fuella de berza, pues asina facíalo mi abuela les poques veces que xintaben bocates de pernil, cuando los homes diben di calamina seique o pa la herba. El resto de los días ya era el caldo. El papel del diario, pelacueta, la letra impreso estaba empobinado a otros labores más o menos, según se mire, nobles. Aquí te va, ye verde y cruxe y tabalero. Luego, este poemario está organizado en 3 partes, cada una de ellas de alguna manera lo que pretende es reconstruir una de las estaciones del año, siguiendo la idea de que en Asturias solamente tenemos 3, que son otoño, invierno y primavera, ¿no? La primera parte es un poeta desciende a los infiernos para hacer unas preguntas a una serie de personajes. Y en la segunda, que se corresponde con el invierno, con el carnaval, pues una máscara canta una serie de canciones. Y una de ellas es esta sobre un anarquista detenido en el siglo XIX. Tercer y último interludio. Conciencia tranquila. Bueno, no dije que está basado en un cuadro de Julio Romero de Torres de juventud en el que se ve la detención de un anarquista, ¿no? Y que titula irónicamente Conciencia tranquila. Julio Romero de Torres, 1897. L'efectu apotropaicu ye un mecanismo de defensa máxico, lo que non significa que non sea real nin que el mal non exista. Imaginemos, por exemplo, un home. Imaginemos que ese home ye anarquista. Imaginemos que sospecha que lo van prindar al otro día, es decir, a finales del siglo XIX. La red clandestina ye al cuando indistinguible de la mesma solombra que la agospia. L'anarquista fundiu un ovisiego. L'anarquista fundiu en una casa que da un monte de piorno, recompón na somente un rostro en sin facciones y el golor de les flores entra en cuarto como una canción desagradable. Pienses que nun ves nada, pero d'algo ves, remusga, la escuridad total, etc. L'efectu apotropaicu ye, naide puede esperar que la caña de un árbol, transformada en garrote, espollete otra vuelta y eche fuella, y indasina l'anarquista lo espera. La muller y los nenos duermen en la mesma cama y cuando l'home deja de miralos, nota cómo comiencen a fragmentarse a dulces. La libertad envolúbralos a tos como una manta empapada que echamos sobre el fuego. L'efectu apotropaicu ye, l'anarquista dibuxa na solombra la máscara que gasta y espera que los fíos non la hereden, mas que bien sabe que un dolor como el de so dura más de una vida. El contenido cambia, la forma remanece. Col amanecerín lleguen los pasos. Sobre el suelo de magre y espigues, l'anarquista prefigura les francies pesleres,
los papeles, la chaqueta aburullada, el llanto sorprendido del crío más pequeño. Da quien dice un conxuro. La imaxe retrocede. Cuando piquen en casa, l'home almuerza. Y si os parece, para cerrar esta pequeña parte voy a leer un poema muy breve que no estaba incluido en la selección que tenéis ahí, que se corresponde con la última parte del libro, en la que se cuenta, es la parte correspondiente a la primavera, como un salmón asciende el río, un río asturiano, la noche de San Juan mientras hay un incendio en el bosque, ¿no? Y está escrito como una obra de teatro. Entonces, en este momento es el propio salmón el que empieza a hablar y se dirige a su público. Yo creo que se va a entender bien en asturiano, no tendréis problema. Es muy interesante que se sabe que los salmones siempre, no solamente siempre vuelven al mismo río, sino es que además siempre van todos juntos al mismo sitio. Cruzan desde Asturias hasta Groenlandia para engordar y luego tienen que engordar mucho porque luego en cuanto entran al río dejan de comer para siempre porque normalmente se mueren cuando acaba su ascensión, ¿no? Por eso es como una ascensión comparable casi a la mística, ¿no? El salmón. Perdón, que lo iba a leer en castellano. No, aquí. El salmón. De les piedras gigantes y de la tierra verde. De allá vengo. De esnalar rápido y comer más rápido todavía. Sí, yo soy grande, mas la fame ye mayor. Ye mayor que la vida, ye mayor que la suerte, ye mayor que la luz cerníope la piel del agua, ye mayor que el dolor. Y yo arrastrola conmigo peles caleyes de la mar, igual que la copia escura de los peces que nun soy, y arrastrola, compañera solombra, pente les dos mandíbules de tierra que resalvo, gracias a los metales fendiéndome el costazo, y esvario pente les llinis del deseu, que ascienden hacia el mundo de allá en riba, y arrastrola per baixo de la ponte, y soy 300 per minuto como yo, y arrastrola. Todavía, cuando pienso, the language is leaving me, como en el cantar de Annie Lennox, y en verdad el lenguaje me abandona, un maraño de filos plateados xurdiendo del mío cuerpo, y ya no siento nada. El destín ye, quiciabes, más grande que la fama. Cuando camuda el agua, también el cuerpo mío camuda, asina, hacia la muerte. Gracias. Buena tarde, Arratsaldeon. Soy Jon Gerediaga. Gracias por invitarme a venir aquí y gracias por venir a escucharnos a los poetas. No es algo que sucede tan a menudo, así que gracias por venir. Y bueno, os voy a leer unos cuantos poemas en euskera. Espero que con las traducciones que tenéis ahí y por lo menos el sonido os guste, ¿no? Ojalá que sí. Son breves, son bastantes, pero son breves. Hau ote da, paso izengabe hau izendatu beharra, ostoek zeruko argi guztia biltzean. Eta izearen zeinu okerrak orbelean ulertu nahia eta ezina. Eta eder izateaz nekaturik, bazterbidean makurtuz doan lore urdina salbatzeko ametsa. Hau ote da, edo bakean maitatzea, zure mandamendu ulertezinaren sugarra eta nekea. Lore zuria lehenbiziko aldiz ikusi, beti historiaren ertzean. Ereinotzak miretsi, sastrakaren izenak bezain beste. Nola iraun zuten bizirik hasieran zutan, gero neguan. Ez urrundu inoiz basoaren izenetatik. Isildu garaiz, hitz egin desan argiak errekan. Errudun jaio den horrek, maite ditu euri zaparradak, eta nola euriak berdintzen dituen lurreko oinatzak. Errugabea eta ederra eta betikoa lokatza da, inork arnasa eman baino lehen. Haizeak dakarrena ez da giza ahots bat. Belarrak ez dio nik uler dezakedan ezer. Arratsaldeko argitan baiezka edo ezezka ari dela dirudien arren.
Baina isiltzen naizenean, zerulurrek aldarri egiten dute aho batez, eta esku batek emekiro lastantzen du eroaren aurpegi zurbila. Nor zara, zure esku alda maite. Begira maitia, lizar berdatuari begira nago berriz ere, elorriaren lore zuriei. Pentsatuko dute ezaidala giza bihotza inporta. Azaldu iezu baietz, belardi hauek gu garela, eta infinituke bizi nahi dugula, sasiak bezala temaz lurrari loturik, temaz elkarren artean korapilaturik. Sentitzea nire aldean zaudela. Baratzea eta txoriak ez direla beste ezeren ordezkari. Nire aldean zaudela beti seinale berriak eginez, bi ozto erori berri eta zu. Adarren itzalak belarretan eta zu. Maitia, ken iezadazu begietatik, eskutik, bihotzetik, haizeak dakarren errautsa, nik garbi esan dezadan on egiten dizun berba. Ezenuen inoiz ametsegin egurrezko etxe txiki batekin, eta bi alaba, 3 olio, eta begiekin barre egiten badakien emazte bat, sorterriko mendi urdinetara itzulitakoan. Eta arratsaldetan argi printzak zuhaitz artetik gelara heltzean, itzala zorroztuz doa bizitzaren kontrako ezpata bezala, eta dena da min emateraino eder. Os voy a leer uno en castellano para romper un poco la... ¿Qué importa mi dolor cuando toda la luz del cielo se reúne en el jardín de las cerezas y entre amigos, y vosotras, con una risa pequeña, entregáis la ofrenda más grande a los dioses desvalidos? No, mi dolor no es más que maleza que el atardecer dulcemente recubre con silenciosas sombras y luces mucho más importantes que uno mismo. Emakume, zure gorputzak, zuhaitz zahar baten tolesturak eta sakonera ditu, untzak astiro bezarkatzen eta itotzen duena, eta berriro ernatzen dena, eta inoiz ere hiltzen ez dena. Baitzuk badakizu hori existitzen dela, zuhaitz hilezina. Aita, nire ametsa patata ereitea zen, eta ama eta arreba pozik ikustea, udazkeneko arratsalde batez, zerua oskorritzen hasten zenean. Eta oraindik ere txoria pausatzen da pikondoan, beste arbol askoren artean, eta zure bilobek maite dute, zuk egindako zerulurretan jolastea. Besterik ez du desio, nire eskuak betikotu nahi du zure baratze isila. Arrotza naiz neguko lorategian. Zatoz nire albora, urrun zaude, eta haizeak banan-banan erausten dituenean ostoilak, badirudi zoriak gidatzen dituela lurrerantz eta ez beste zerk. Baina ez da jainko baten babesa nahi dudana, ez bada jainkoen antzera, leku bat egin nire barnean gauza bakoitzari, zeru eta lurra izenekin hurbilarazi. Dice Norzo Freyer que más allá de Virgilio está Beatriz. Os leo otra castellano. La noche es demasiado grande. Yo debo callar lo que la noche sabe. Un mirlo me ha preguntado, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la pregunta? Las luces de la ciudad están encendidas en el valle. Soy polvo de estrella, estoy temblando. Temblar es ahora mi única certeza. Ven, amor, a mi lado, dame un beso. Trae la noche a la medida de un amor humano.
Piztu dira zelaiak, unkigarria da, piztu dira arboletako fruitu gorriak, euriak bete ditu lurreko arrakala guztiak, ederra da natura berrien distira, amets honek iraun behar du, goizaldean bezarkatu nauzue, iraungo du, jagongo du nire eskuak. Lore zuriz bete dira akaziak. Ez dira inbeste ere ospatu daitezkeen garaipenak. Neguaren ostean berriro loratzea, izan nahi duenari izena ematea. Iluntzean, etxerako bidean, akazia loreen argizari usaina dabil airean. Aski dut, pozik nago. Bakea, harrien antzera, besterik ez dut behar. Iraun behar duenak iraun dezan, besterik ez dut nahi. Eta ize lehun batek eraman ditzan gerezi loreak, astiro-astiro itsasorantz. Lorategi honetan, arratsaldeko argitan, agur esango diogu egunari, zelaian azten ari diren gerezi eta intxaurrondoi begira, pentsatuz edo amestuz, gerizpe hauesetan eseriko direla alaben alabak ere, eta ez dagoela inon azkenik, argi itzalen joan etorria besterik ez. Y el último o anteúltimo, con vuestro permiso. Marka hauek maitasunaren alabak dira. Eta inoiz amorruaren garretan erreko balitz gure bakea, eta errautsek estaliko balute betiko gure herri lanbrotsu eta goibela, jakin dezatela lurrazpian gure herri igatuak aurkitzean, behinola gizakien aroan marka hauek maitasunaren alabak zirela. Merci, eskerrik asko. Hola, bona tarda. Quan em van convidar a venir aquí i vaig triar els poemes, no podia imaginar el lloc on els hauria de llegir, que seria un refugi, perquè, curiosament, normalment als recitals sempre trio una mica de cada llibre, però vaig decidir aquesta vegada que serien tots del mateix llibre. El llibre es titula Mur i és un llibre inspirat en la memòria de les àvies, la guerra, el silenci i tot això. Per tant, mai he llegit aquests poemes en un lloc més adient. Poble sec. No era l'àvia qui perdia la memòria. Era la memòria qui progressivament perdia l'àvia, qui l'anava insignificant, encongint sota la lent còncava del fred. I ella, tan quieta i plana, rere els porticons del balcó. 50 metres quadrats per a un insecte de tendresa. Ales malmeses, si encara ales, esperant que algú li obrís aviat la finestra o el poema. Sense títol. Ben d'hora han començat a retirar els mobles de la casa, la butaca, el llit de 1,20 m, les cadires que fan cua, impacients al costat de la porta, fins que ens hem quedat a soles. Tu, que ja no hi ets, jo, que encara hi soc, entre 4 parets macades i una llum maleable i dolça com mantega batuda. Aquí, on les veus que no parlen i els objectes que no cauen ressonen amb fredor d'església. Potser podríem simplement fer com fèiem, com si res. Jo m'entretinc resseguint la sanefa blau marí de les rajoles. Tu feineges a la cuina. Tornes amb la llauna de les galetes Maria, una mica remollides d'anys i panys. Ens les mengem en silenci, pessigant-les a bocinets. Esperem que el pintor ens posi un bon títol.
La llista. Algunes matinades ens cridaven pel nom en veu molt baixa. A la impensada ens desvetllaven d'un son per submergir-nos en un altre son encara més incomprensible i equívoc. Endormiscats i descalços fem cua sota la secreció lacrimal dels fluorescents, mentre esperem que un dia o altre ens donin permís per despertar. L'última vegada que la vaig veure, li repetien que li faltava un paper, copets insistents de l'índex sobre la fòrmica pelada del taulell. Un paper, només un paper, i ja no et despertes. Postguerra. El venerable Agató va viure 3 anys amb una pedra a la boca per tal d'aprendre a guardar silenci. L'àvia no va haver de viure 3 anys amb una pedra a la boca per tal d'aprendre a guardar silenci. El llibre és sobre les àvies i sobre les mares i sobre filles i es barreja tot aquest llinatge femení, com en aquest poema titulat Prematura. Tot d'un plegat vaig perdre la gana que em mantenia lligada a l'esquena calenta de la vida. Un farcellet ensopit i inapetent, apenes 3 quilos d'amor en gestació. Vaig perdre la veu que responia, la curiositat que obria, la mà que inaugurava. Apenes una larva, l'última cria de la llopada, la que arriba només al torn nocturn de la llet freda. Però calia espavilar-se. D'alguna manera sabia que a l'altra banda era encara pitjor. I tal com anunciava aquest poema precedent, la poca gana em va perseguir tota la infantesa i això sempre provocava baralles. Preguntaire. S'esbrava l'olor rància de l'hule, la humitat del llit sense llençols, les teves mans sota el ventre calent del plat de sopa, breu trajecte dels fogons a la taula, de la vida a la mort. Aleshores, per què menjar? La pregunta ronsejaire com la paraula iaia, entre cullerada i silenci, vols fer el favor? La finestra castigada, de cara a la paret. I aquells estius de la infantesa que no s'acaben mai, però s'acaben. Llançar. Intuïm que s'acosta al final de l'estiu, perquè el mar s'ha llevat amb el ventre, lleugerament inflat de peixos i tramuntana, d'un púrpura més fosc a les vores, on nosaltres desenterrem crancs, cucs i tallarines peresoses que badallen d'humitat, mentre seguim xisclant per fer veure que res no sabem del final que s'acosta, perquè tenim només 5, 7, 15 anys qui s'entretindrà a comptar-los. I no volem veure les veles que tornen cada dia més d'hora, l'ensopiment que torça el manillar de la bicicleta, els banyadors que pengen esllanegats a l'eixida, incapaços de secar-se, d'acceptar que aquest és l'últim bany de la temporada. Poètica del fragment. En tornar de la plaça, cal netejar els seitons. Significa arrencar-los cap i tripa, retirar els filets encara pegallosos de vida, l'espina central que es desprèn amb una lleu fressa de cremallera nova. Després rentar-los,
Purificar-los sota l'aigua de l'aixeta, també la mort requereix un baptisme. Assegurar-se que no queda cap ullet emboscat en la ceguesa humida dels dits. Finalment, submergir-los en vinagre, esperar l'emblanquiment de la carn, coent-se en àcid, coent-se endins. Ja fa hores que jauen sota la llum planetària del pebre i de l'oli i l'olor que no vol marxar, com si amagués petites bosses de memòria fòssil entre els plecs que formen aire i matèria. Segura que ningú no em veu, m'oloro al dors de les mans, sempre queda un vestigi de mar al ventre dels peixos i sé que són les teves. Lepidòpters. Només t'he conegut de perfil, tal com et va col·locar la mort l'últim diumenge del mes de maig. També de perfil era més senzill caçar les papallones de la Pineda. Després, els dits quedaven empolsimats amb escates càlides i cendroses i tu deies, si l'agafes així, no tornarà a volar. I jo mirava aquella purpurina quasi mineral adherida a la paciència dels dits i no entenia la paradoxa del tacte que apenes toca un ésser, el destrueix. I l'últim, clausura. Estic tancada en un bressol, no sé quants anys tinc. Estic tancada en aquest despatx, no sé quina hora és. Tancada en un somnífer, ja sense preguntes. Tancada en un nom propi, qui m'invoca, qui em convoca. Tancada en un planeta, invisible a la lent del telescopi, tancada en un arbre genealògic, les arrels podrides per un excés d'aigua als ulls, tancada en les 45 espelmes del pastís, tancada en un sac, l'oxigen sempre insuficient, escàs, com les respostes amb sentit. Tancada en una capsa de sabates, de tant en tant una mà pietosa escampa 4 fulles de morera per fer-me feliç. Tancada en el meu propi tancament, en les pedres amb què aixeco l'ombra del mur, en la boca i la saliva que no dono, en aquesta veu que roda paladant dins, minvant sense presses, concentrada, concèntrica, constant, com un univers en regressió. Moltes gràcies. Bona nit, jo soc la Núria Vil o Núria Vilan. Moltes gràcies a la Mireia, a la Berta. Olvidé buscar en el traductor de Google el resto de cosas que quería decir y aquí dentro no hay cobertura, entonces me tengo que pasar al castellano. No me gustaría, pero me falta un cursillo de media hora de catalá y ya estaría solucionado. Pues eso, yo soy Núria Vil o Núria Vilan. Justo en la primera página mi nombre aparece mal, entonces así no me vais a buscar. O sea, me vais a poder buscar, pero no me vais a encontrar. Mi nombre artístico, Núria Vil, tampoco es que le diese muchas vueltas. Hay varias teorías para mi apellido, que es un apellido extraño, Vilan. Una puede ser Vilan de habitante de una vila, de una ciudad pequeña, o Vilan de persona vil, persona mala, y a mí me venía mejor para la construcción de personaje quedarme con la parte de vil. Entonces me quedé con Núria Vil, que me venía así, me venía mejor. Yo preferiría que no siguieseis el papel. La semana pasada pues, tuve la suerte de estar en Granada para crear un plan educativo pues, para Andalucía y Galicia que tenga la poesía como base de transformación social. Y llegamos un poco al acuerdo de que a veces la música se entiende como una especie de lenguaje universal que podemos escuchar y no nos molesta no entender de todo, pero con la poesía arrastramos un poco el necesitar saber exactamente qué se dice.
Yo preferiría que pasases del papel. Además, el gallego se entiende facilísimo porque la normativa actual copió muchas partes del castellano, del español. Así que se entiende facilísimo. Entonces creo que no hay pérdida. En caso de que queráis coger el papel, que está de maravilla, voy a empezar por el final. Hay un poema largo, tengo la mala costumbre, la mala o la buena, ya no lo sé. Cada vez escribo poemas más largos, casi siempre son para poner en escena. Estoy muy agradecida de estar aquí hoy porque en general las fronteras lingüísticas pues son fronteras y no es lo más habitual que salgamos del límite fronterizo de Galicia para venir aquí a recitaros en galego o en euskera, en asturiano. Esto es una fantasía y estar aquí pues también me parece bastante potente. Quería empezar por ese último poema que es Delincuente. Ese poema ya es de 2020, bueno, creo que lo escribí entre 2018 y 2020. En 2021 formó parte de un espectáculo homenaje a Xela Arias y en 2023 rodamos un corto, traducimos al lenguaje cinematográfico. Es una de mis obsesiones. En galego tenemos la palabra teima. Es un poco pues, una obsesión, una manía, no sé muy bien cuál sería el equivalente en catalán, pero bueno, en galego. ¿Cómo? Una leria. Pues deria. Pues una de mis derias. Ya está. Es un poco una memoria histórica, tirar del rastro de cómo la violencia se reproduce y cómo acaba pues, llegando y cómo se manifiesta, y la intersección entre el lenguaje cinematográfico y el lenguaje poético. Pues esas son pues, una de mis derias, o dos o tres, no sé cuántas pueden ser, pero bueno, es una bastante grande y que ocupa bastantes partes de mi vida. Entonces, Delincuente ahora mismo es un cortometraje dirigido por Alba Domínguez, está en distribución, yo qué sé, la semana que viene creo que está en el Festival de Cine Emergente de Ciudad Real. En Madrid se proyectará el 13 de noviembre, creo, en el festival, acaba de cambiar de nombre. Antes era Les Gay Cine Madrid y ahora es Queer Cine Madrid. Y bueno, está en distribución, que nos está dando pues, muchas alegrías, muchos premios también, que aunque no definan nuestro trabajo, pues los premios se agradecen y yo lo entiendo como un reconocimiento a ese trabajo colectivo que hizo el equipo para trasladar este poema a esas imágenes. Entonces yo voy a empezar por el final, es el último poema que tenéis ahí. Si lo leéis seguramente veréis que igual me dejo una parte atrás. En general creo que los inéditos son especiales. Por ejemplo, Xaime estaba leyendo los inéditos bueno, ya no son inéditos, ahora ya no. Bueno, están ahí, es verdad, están en el límite. Pero esos poemas los habías enviado cuando estuvimos en Madrid en 2022. Entonces ahora me hizo mucha ilusión ver que están ahí palpables. En mi caso, los inéditos, prácticamente toda mi obra está inédita, porque tengo como pues, otra de mis temas, de mis derias, es no dejar registro escrito. Esto no me lleva a ninguna parte, no ayuda a construir una carrera literaria, pues claro, no ayuda. Pero bueno, prácticamente toda mi obra está inédita, no está traducida a español y tenéis una suerte que muchas personas no tienen, es que os vais a llevar el poema pues, escrito. Está inédito, nunca lo pasé a escrito. Un hable, madre mía, ojalá, pero no creo, no lo creo. Vale, pues este es Delincuente. Si podéis ver el corto, si alguna vez lo veis, hay una parte del poema que no está registrada tampoco. Entonces hay una parte que yo siempre recito, pero no está registrada. Y diría, pues no sé, que otra de las características o de cosas que caracterizan mi poesía es que mi galego no es normativo. Utilizo seseo y geada, que sería pues cambiar la Z por una S y la G, el sonido G, pues por algo similar a una G aspirada, una J, depende un poco de la zona. Y pues
Ya está, eso es lo que vais a escuchar a partir de ahora. ¡Qué miedo! A ver qué pasa. Entonces, la Maradona foi a líder dunha banda de delincuencia juvenil durante os anos 80 no barrio da Ferraría, no casco vello alto de Vigo. O que recolle a hemeroteca é que lle chamaban así polo seu parecido co xogador de fútbol, con el Pelusa, pero o que eu averiguei é que o facían porque sempre andaba cunha camisola da selección argentina e porque xogaba bastante ben o fútbol. E as persoas extrañaballes que unha rapaza tan nova que xogase tamén o fútbol. A ela detiveron no 1982, no mesmo ano en que Diego Armando marcou o seu primeiro gol en Liga e probou por vez primeira a droga en Europa. Ese é un dato que está así tamén na hemeroteca. A ela acusaron de atraco a man armada, ten un historial, hai moitas persoas que me dixeron é unha bellísima persona, é moi amiga de sus amigos, e houve unha grande maioría que me dixeron que la Maradona era unha persoa aterradora e que era aterradora. Acusaron de atraco a man armada e disque finou de sida no cárcere que naquel momento estaba na Avenida de Madrid de Vigo. El, en cambio, Diego Armando, que tamén delinquiu toda a súa vida, faleceu arrodeado de éxito e recoñecemento precisamente un 25N de 2020. Xela Arias dixo no 1984: se non tivera o recurso de esparexer os fantasmas entre os signos das letras, e ben seguro, sería delincuente. Lonxe de tranquilizarme, o silencio dos parques na noite atérrame. Coas luces alaranxadas e os bancos de pedra baleiro semella un decorado. Unha trampa preparada na que o camiño sempre soa como en todos os anuncios. Repito, a escena de todas as películas e series e alguén que non se distingue con claridade e camiña detrás de min con decisión. Podería simplemente pasear con presa antes do toque de queda, pero non hai oco a casualidade deste imaginario. E así, aquí, neste lenzo imaginado e suxestivo, non me sei se non me trato, non me sei se non vos trato, non me sei se non me trato e non me sei se non te trato. E que estou farta do silencio violento dos parques, de que me asuste a noite, de que me roubará de la ansia de camiñar soa pola rúa como se non fixase a cada paso, o meu dereito de saberme intemperiada. E xuro vos que a min tamén me gustaría non fantasear con ser a líder dunha banda de delincuencia juvenil de comezos dos 80. Pero é que non hai oco a casualidade neste imaginario. Ai, non, isto xa vos lo dixen. Estaba moi concentrada. Mira, a veces pasan estas cosas e se me va la cabecita. Olvidade iso. A min tamén me gustaría non fantasear con ser a líder dunha banda de delincuencia juvenil dos 80, pero é que non me deixades máis remedio. Chamaríanme a vilana de Rial, iría co cabelo curto e por buscarme o parecido futbolístico, descoloraría o pelo como Cañizares, terían que dicir que como en todas as películas de Cinequín que eu sempre acabarei mal. Poñeríanlle o meu nome a inseguridade cidadá e a min fronte a un espello dicindo: falasme a min, estás a falarme a min, fálame a min, se te atreves. Penso en todas as películas e series, en Scarface, Fariña, Navajeros, Deprisa, Perras callejeras e en La Maradona, sementando o terror no Vigo de Xela Arias, na cidade ácrata, deitada fronte ao mar, enchida de sida desconcerto, ergendo a ponte de Rande sobre a diglosia e enchendo as rúas de manifestacións sobreiras. Penso no 1983. Este poema os vais a comer aquí la memoria histórica de Vigo. Ya os lo siento en el alma. Os lo siento en el alma. El resto son más cortos. Que esto, digo, ¿cuál es el límite en el que la gente va a desconectar y va a decir que se calle? Pues yo estoy en el límite. Digo, ¿cuánto se puede extender un poema? Hasta que alguien diga que se calle. Penso no 1983. Na primeira publicación das revistas Festa da Palabra Silenciada e Andaina. Penso en que todo isto é como un longo cansancio nas verbas de María do Carme Krukenberg. Penso en que non foi ata 1985 que desapareceu do número 30 de Policarpo Sanz no centro de Vigo a seda Falanxe Española. Penso nas manifestacións pola reconversión naval, na primeira folga xeral do Estado. Penso nas manifestacións dos pases pro bus, nos reforzos de antidisturbios, no gas lacrimóxeno e no reloxo do Instituto Santa Irene parado ás 11 desde a mañá ata o ano 2000, despois de que un proxectilo alcanzase. E é que eu
tamén. Son dun tempo de espectáculos, lanternas e aseveches comigo. Sei tamén dun silencio en serpe oculta de maligno que maldijo, sei de sereas verdadeiras tamén cantando velenos, pero que as miñas sonas tamén son rostros conxestionados polo traballo e eu maldijo o precio da vida que arrastran. E fusilo de min a disciplina da ordenanza. Penso en como os gobernos sacan proveito. Esta é unha das partes, eu diría que esta es mi parte favorita del poema. A veces los poemas que tienen carga social, supongo que esto es algo que se arrastra pues, desde los 50-60, que hubo un momento en que se creía que rebajaba la calidad de los poemas, y a veces pues, se piensa que o hay esta idea extendida pues, de que los poemas con conciencia social tienen, pues no sé, menos ¿cómo decirlo? Menos lenguaje poético. Yo creo que podemos llegar a un equilibrio, no sé. Penso en como os gobernos sacan proveito da nosa desdita para día 1 de xaneiro de 2021 aprobar unha lei hiperlaxa coa dopaxe no fútbol, mentres o cabalo segue a percorrer os peitos salvaxes nas xerinjas e no papel de aluminio dos parques. Penso no verso de Marja Doval, porque ás veces a existencia é tan terrible que invade toda a vida. E a mí non me chega a xubilación, nin o paro, nin a xustiza, mentres asisto o xeito cruel e destemido en que deixamos morrer as vellas de súa idade nas residencias, mentres vexo o meu futuro esvaerse nos soldos dos banqueiros, nos millóns das eléctricas, no fascismo, no auxe da ultradereita, mentres vexo o meu futuro escoar entre a ignorancia, nesa dobre moral vosa, hoxe vamos dicir súa, de legislar tan só para que os violadores sejan nos seus cargos, nas nosas aulas, de legislar tan só para negar as putas, as discas, as tolas, as racializadas, as psiquiatrizadas, para negar a Palestina e para facernos acalar esta intención da sabotaxe. E despois de todo, eu penso na voz de Masha, isto ya queda pouco, queda moi pouco. Bueno, si os vais fijando, entendáis o no todo lo que dice, hay una serie de referencias. Yo cogí pues, algunas de las autoras de cabecera del boom de literatura galega femenina de finales de los 80. Me hice un paseo, un viaje. Las revistas Festa da Palabra Silenciada y Andaina son las primeras revistas feministas de crítica literaria que se escribieron en galego. Entonces todo esto tiene un... Bueno, podría ser mi tesis, que lo hablábamos antes de entrar. Este era mi proyecto de tesis, renuncio y renuncié a la academia y ahora pues es un corto y es este poema. Entonces, penso na voz de Masha, no Adiós María de Xoana Torres. Xoana Torres se conoce como poeta, pero tiene una novela fascinante que es Adiós María, para, pues no sé si hay filólogas, filólogos en la sala. Hay una coma de vocativo en el título, pero no se sabe exactamente si Xoana Torres quería decir adiós María, como quien puede decir pues una María cualquiera, si era un adiós María sin coma, o si lo que quería decir simbólicamente era adiós María, como esa imposición bautismal de todas las Marías en el franquismo, y lo que quería decir en realidad Xoana Torres era adiós María, de adiós a la imposición y adiós al franquismo. Entonces nos dejó ahí cositas. Dejó unha cosita. Penso na voz de Masha, forzada a deixar os estudos por ser muller, cun pai botado ao paro despois do peche do tranvía de Vigo, dicindo: xa me diredes onde vou parar se eu escribo unha historia anémica. Non vayamos a molar a xente con problemas alleos, vellas a usma, vellos en silencio, lampazos nas orellas, Inés Moufona, Kaiser lugrumante, Xermán con cara de cemento armado. Non os preocupéis se non entendéis las palabras, porque, aunque sepáis gallego, tampoco las vais a entender. Son palabras en desuso, entonces no os agobiéis, porque todas estas son palabras en desuso. Lampazos nas orellas, Kaiser lugrumante, Inés Moufona, Xermán con cara de cemento armado, señardade, paixo lonxe un día, outro día sempre igual, noites en branco, caciques, cacicadas, usines, la manchas, iscariotes do demo tantos como andan libres polo mundo. E nós, que non falamos, de que esta novela, este recitado, este poema non lle importará a xente. Igual din, que disco máis rayado, o que lle pasará a esta e que andará algo tola. E despois de todo isto, eu penso en Vigo,
a cidade ácrata. Agora, no silencio da maioría absoluta, gastando centos de miles de euros en artistas de renome e luces LED, mentre o resto morremos de fame. E é que a min tamén me gustaría non fantasear con ser a líder dunha banda de delincuencia juvenil de comezos dos 80, pero que non me deixades máis remedio. E eu querería ser la Maradona no Vigo de Xela Arias e ter atemorizada a cidade e declararme asasina do equilibrio e escollerme a outra comán armada, porque eu xuro vos que se sigo aquí, como a tantas outras ao longo da historia, e tan só por facervos Cristo. Y bueno, este poema pues tiene un contexto pues que nos daría para hablar mucho más tiempo. Es así un viaje que podéis hacer si os apetece, pues podéis buscar todas esas autoras que supongo que por cuestiones evidentes no conoceréis. Entonces, si os apetece, el mundo de la literatura galega que os voy a decir tiene pues a mí me fascina, claro, ya sea de autoras vivas o de autoras que ya no están con vida, pero bueno, a mí me fascina. Y otro de los motivos de hacer este corto, este proyecto, era reflexionar sobre el concepto de delincuente, sobre la estética de la delincuencia y sobre cómo, bueno, pues cómo ahora mismo vemos la narrativa de cómo se construye quiénes son delincuentes en la sociedad y quiénes no lo son. Y ahora ya me voy a callar y para compensar todo este poema inédito os voy a leer un poema breve de mi Simún, que es este de aquí. Y os voy a leer este poema, que este sí que... No, el que acabo de leer también está ahí, traducido. Vale, este supongo que estará por la mitad, empieza con un aboa metendo as crías, digo, por si alguien quiere leerlo, y si no, podéis llegar a casa y hacer así un descanso mental y releer. Yo es lo que haré, por ejemplo, con los poemas de John, porque claro, en euskera pues no hay manera, pero a mí lo que me gusta es escucharlo. Luego llegaré al hotel y los releeré. Vale, pues va este. A boa metendo as crías nunha saca de tea, ás veces núas ou en bolsas plásticas para asfixiaren antes. Incoloras, apenas opuñan resistencia, aínda quentes e acabadas de parir. Ao fondo sempre estaba o jaliñeiro e eu non acertaba a emborrallar a escena diante do nariz. Eu nunca debuxara a morte, mas sabía a forza que tiña que ser así, e por iso mantiña os ollos fitando a boa coas mans suavísimas do campo, botando terra no burato e jardando os chíos. Eu ollaba para ela con admiración, calada. Ajardaba detrás da pereira de San Xoán para buscar a terra removida á dereita do xardín. Pousaba ali a orella ata quedar dormida. Naqueles días, a miña jata xa non me fuxía, e xogábamos ás agachadas. Acariñáballe a barriga buxá para levala despois o burato morno coas crías dentro. Eu ollaba para ela, para a jata, con admiración, miañando. Xuntas todas arredor do cavado, sen opor resistencia, coas crías apenas paridas, afojadas cara ao centro da terra. Esta, pues non sei se é unha escena que se repite aquí tamén. Yo soy pues unha niña de parroquia, son barrios marcados por las iglesias, soy una niña de parroquia y no sé si esta es una escena que se repite aquí. Mis abuelas mataban de forma recurrente pues, los gatos ahogándolos o bien en la tierra o en el río. No sé si esto es algo que pasa aquí. Pues vengo a traer la crueldad animal, no lo sé. Pues es algo recurrente, que así en aldeas o en zonas más rurales, pues bueno, están las gatas ladronas, que aparecen mucho en el libro, y están también pues esta costumbre de deshacerse de los gatitos bebés de esa manera. Pues os traigo el mundo de la crueldad gatuna. Y ahora creo que vamos a subir para cerrar. Sí, los 4.
para acabar, voy a leer otra de esas canciones de la máscara, de las que os hablaba antes. Además, me gusta, me parece especialmente interesante que coincide que la imagen central es la imagen de una espinera, que también mencionaba Jon en uno de sus textos. Una espinera que está cubierta de nieve y entonces parece que floreció antes de tiempo, ¿no? Entonces es una falsa primavera. Es el último de los poemas que tenéis en el librito. Primer cantar de la máscara. La falsa primavera cae y posa y cae, y la espinera amuesa unes florines de xelu, ai, 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 como una reina infértil y fermosa, posa y cae, como un cantar d'amigo en tetexiu, la espínera, ai, 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 o meu amado, ai, 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 l'arbolu coxorrez masacullá del tiempo, posa y cae, amuesa unes florines de tiempo, ai, 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 posa y cae, el campo estrau de blanco, si casi, tiene unos versos cuasi como riegos d'anchos, posa y cae, unes figures prietes con lloqueros, cubiertes con pellellos, de probes animales muertos, ay, 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 raposos y llobatos y rebecos, posa y cae, arrastren un arau pente la nieve, posa y cae, son mozos antroxaos, ay, 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 la muerte embarazada, posa y cae, lútero como tumba, la espínera florida en pleno invierno, ay, 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 el tiempo que nun pasa y posa y cae, de esa madera fixos esta máscara, rapaz. Gracias. Bueno, pues ya me despido con el último. Muchas gracias por hacerme sentir escuchado, que es una gozada. Y bueno, es un poema que pretende ser un consuelo para todos los mortales, y por lo menos para mí lo fue cuando lo escribí, y habla de la naturaleza y del ser humano y del lugar en el que se pueden a lo mejor reconciliar, que a lo mejor es la palabra poética. Os lo leo en euskera, es el último de la lista y lo tenéis ahí traducido. Itsasoari begiratzen diot, haren gainazaleko argiei. Begiratzen diet kostaldeko basoei. Begiratzen diet haizearen seinalei adaburuetan. Zeruari begiratzen diot. Nire begira daude denak, ez dago eztabaidatzerik, den guztia nire zain dago. Atxeden hartzen du nire gau eta egunen aparrak etorkizun ziur horretan, maiteminak juramentuetan bezala, eta lasainoa eta konforme, eta alik eta geldoen, gauza eta izaki eta leku guztietarantz. Merci. Eskerrik asko. El poema es titula Qui? Remor apagada de canonades al subsol del somni. Bombolles luminescents al revers de les papallones. I algú que llança pètals, que esdevenen barques, que diu, vine, l'aigua només t'arribarà al turmell. Gràcies. Este es breve. Sí, este es breve. Dejo uno sin recitar, pero bueno, tenéis la suerte de que está ¿cómo se llama? Esta plataforma de vídeos en YouTube. Tan buena memoria, buenas cosas. Y coincide que es el poema que escribimos en el ciclo de Pictura Fulgens. El tuyo era... Repíteme el título, por favor, que no me acuerdo. Conciencia tranquila. Eso. Y el mío se titula Hay outra pel y también estaba a partir de una serie de cuadros de Victoria Gil, si mal no recuerdo. Ese os lo dejé sin recitar, pero bueno, ahí el proyecto escénico era grabar el vídeo, entonces pues lo tenéis en YouTube. Tampoco, lo que no tenéis pues es este. Y este lo acabo de perder. Ah, no, está aquí. Para facilitar es el que tenéis de primero. Está de primero, no hay pérdida. Le voy a sumar 2 versos que no están, pero creo que se entienden perfectamente.
Dixen non algunhas veces, outras calei. Tampouco me aprenderan que o silencio fose un consentimento. Atendo os baixos que resoan nos subwoofers e producen unha vibración no peito similar á vertixe. Nela, recoñézome entre o barullo amniótico. E precisamente nas fábricas abandonadas e as luces láser queimando a retina, e na corpa, suada exhausta, 140 pulsacións por minuto que absorbe o transe. E nas horas líquidas, sempre unha respiración de distancia nas que eu camiño moi pegado ao bordo, sen barandas, sen temerlle a profundidade. E xusto nos focos a sejar a ollada, no movimento estroboscópico e consecutivo da descarga de xenón gasoso, e no límite do ritmo lisérxico, no que as extremidades arden duro e veloz, que volven as túas mans frías frotando o xabrón contra a pedra do pilón para dicirme que outra vez teño 7 anos e eu sinto todo este ruído tornarse por fin en puro silencio.